autónomos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprende Red, donde vamos a continuar con la serie de vídeos que tenemos del nuevo sistema de cotización por ingresos reales para los trabajadores autónomos, regulado en los Reales Decreto Ley 13 y 14/2022. Hoy, en el capítulo sexto, os traigo cómo va a aterrizar la antigua tarifa plana desde el 1 de enero de 2023 en adelante, es decir, cómo va a aterrizarse, cómo se va a gestionar la antigua tarifa plana regulada en el artículo 31 de la Ley 20/2007, esa antigua tarifa plana, cómo se va a implementar desde el 1 de enero de 2023 en adelante, y vamos a explicar todas las claves y todas las posibilidades que hay de esta bonificación desde el 1 de enero en adelante, sobre todo, recordemos, para todos aquellos que se hayan dado de alta el 31 de diciembre de 2022, hacia atrás. Esta antigua tarifa plana no se puede aplicar desde el 1 de enero de 2023 en adelante, porque desde el 1 de enero de 2023 en adelante tenemos la nueva tarifa plana, a la cual también le dedicaremos un capítulo en esta serie de vídeos. Para comenzar con la explicación, lo primero que quiero hacer es explicar en qué consiste la antigua tarifa plana, porque muchos tenemos dudas de cómo realiza el cálculo la tesorería de esta bonificación. Importante, es una bonificación que actúa sobre la cobertura de contingencias comunes. Recordemos que los autónomos pagaban por 4 coberturas principalmente, ahora 5 con el MEI, ¿vale? Pero cotizaban por contingencias comunes, accidentes de trabajo, cese de actividad y formación profesional. Desde el 1 de enero de 2023 hay que añadir el MEI, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que es un 0,6% adicional sobre la base de cotización. Como ya dije anteriormente, este beneficio está regulado en el artículo 31 de la Ley 20/2007 y básicamente se aplica a cualquier trabajador autónomo que vaya a empezar su actividad o que no hubiese estado de alta como autónomo los 2 años inmediatamente anteriores. 3 en el caso de que se haya aplicado este beneficio anteriormente. Importante que tener en cuenta que este beneficio, esta bonificación, actúa sobre contingencias comunes de la base mínima del año 2022, en este caso 960,60 euros. Es decir, la bonificación sobre contingencias comunes es una bonificación fija calculada sobre la cobertura de contingencias comunes, es decir, el 28,30% de los 960,60 euros que era la base mínima de autónomos del año pasado, del año 2022, ¿vale? Y hay que tener en cuenta que hay dos posibilidades: que en el momento del alta elijas la base de cotización de 960,60, en este caso, este artículo, el artículo 31, lo que contempla es que el primer año, es decir, el primer periodo de 12 meses, la cuota fija sería de 60 euros. Ustedes lo recordarán, lo que sucede es que este año hay que añadir el MEI y por eso en lugar de 60 euros serían 65,76, pero hay un segundo cálculo que es de 75,37 para todos aquellos autónomos que, además de darse de alta con la tarifa plana, también solicitaron la cotización por cese de actividad y formación profesional. Ya explicamos anteriormente que los autónomos que tenían derecho a la antigua tarifa plana podían cotizar por cese de actividad y formación profesional. Desde el 28 de junio de 2022 hubo un cambio de criterio en el que sí o sí todos esos trabajadores autónomos que fuesen alta inicial con la tarifa plana estaban excluidos, excepcionados, para citar la normativa, de cotizar por cese de actividad y formación profesional. Sin embargo, hay autónomos anteriores a esta fecha que tenían la posibilidad, porque era opcional, cotizar por cese de actividad y formación profesional, es decir, su cuota subiría un 1% más. La diferencia que hay entre los 65,76 que tenemos aquí, que es contingencias y accidentes por valor de 60 euros, más el 0,6% de 960,60, que son 5,76, ese 0,6% es correspondiente al MEI, Mecanismo de Equidad Intergeneracional,
Y aquí tenemos exactamente lo mismo que tenemos aquí, pero con un 1% adicional correspondiente al 0,9% de cese de actividad y el 0,1% de formación profesional. Insisto, esta fórmula de cálculo solamente sucede durante los primeros 12 meses si hemos elegido la base de cotización de 960,60. Luego después hay un segundo periodo de 6 meses y un tercer periodo de otros 6 meses de una reducción del 50% y del 30% sobre contingencias comunes de esta base mínima del año 2022, 960,60. La fórmula del cálculo la tenemos aquí, 960,60 por el 28,30 de contingencias comunes y el 50% nos da una bonificación fija de 135,92 y si repetimos la fórmula, pero en este caso con el 30% en los últimos 6 meses, pues nos daría 81,55. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hablamos de una bonificación de cuota fija durante el primer año. Pagaremos esto o esto, dependiendo de si tenemos incluidas las coberturas de cese de actividad y formación profesional. Y desde el mes 13 en adelante, mes 13 de la bonificación en adelante, sería la cuota normal menos estas cantidades, menos 135,92 durante los meses, vamos a decir, del 13 al 18, y desde los meses 19 al 24, completando así la bonificación, sería la cuota normal menos 81,55 que sale de este cálculo que tenemos aquí. Sin embargo, si la base de cotización que hemos elegido es una base de cotización superior a esa base mínima del año 2022, es decir, superior a 960,60, el cálculo de la bonificación para los segundo y tercer periodo es exactamente igual, es decir, como veis son las mismas cantidades, pero durante el primer año, durante el primer periodo de 12 meses, en lugar de ser una cuota fija como tenemos aquí arriba, lo que se aplica es una reducción del 80% de contingencias comunes sobre 960,60, dando lugar, repitiendo el cálculo que ya hemos hecho anteriormente, 960,60 por el 28,30% de contingencias comunes y multiplicado por el 80% de reducción contemplada en la normativa, pues da un importe de 217,48 de bonificación, es decir, cualquier persona que se encuentre en este primer periodo de la bonificación y tenga una base de cotización superior a 960,60, el resultado de su cuota va a ser la cuota normal, es decir, base de cotización por 31,2%, y hay que restarle 217,48 si estamos en el primer periodo, 135,92 si estamos en el segundo periodo y 81,55 si estamos en el tercer periodo. De esa forma hallaremos siempre cuál sería la cuota a pagar. Pero muy importante este apunte que hago aquí al final. Desde el 1 de enero de 2023 en adelante existen bases de cotización inferiores a 960,60, las bases de cotización que llamamos de la tabla reducida, la veremos más adelante, ¿vale? Cualquier trabajador autónomo que tenga la antigua tarifa plana y haya hecho una modificación de su base de cotización a una inferior a 960,60, la Tesorería General de la Seguridad Social no aplica la bonificación. Este organismo interpreta que, en base a la legislación antigua, como no era posible acogerse a una base de cotización inferior a 960,60, porque era la mínima vigente el año pasado, interpreta que todas aquellas personas, todos aquellos autónomos que tengan una base de cotización inferior a 960,60, no se les aplicará el beneficio, queda, vamos a decir, suspendido, pero el tiempo sigue corriendo. Es decir, si hacemos un cambio de base a la baja, a una base inferior a 960,60, durante 2 meses sí o sí vamos a tener que mantener esta base de cotización, y si queremos que esta bonificación se reactive, no hay más remedio que volver a pedir un cambio de base de cotización. En este caso, por ejemplo, sería para mayo, para el 1 de mayo, ahí se volvería a aplicar la tarifa plana si todavía nos queda tiempo, si nos queda periodo de disfrute
de dicho beneficio, ¿vale? Otra cosa muy importante que quería expresar es, con esta tabla, quiero explicarlo, desde el 1 de enero de 2023 en adelante, muchos autónomos que teníamos solicitada la revalorización automática de nuestra base de cotización, ¿vale? Eso ha provocado que desde el 1 de enero del 23 en adelante, hemos tenido un poquito de follón con esto, porque teníamos autónomos con varias posibilidades, es decir, que no tuviese esa revalorización automática del 8,6% de la base de cotización. Recordemos que esta revalorización automática se aplicó debido a que en el momento del alta o en el momento de hacer un cambio de base de cotización hemos solicitado que la base, cuando cambiemos de año, se incremente en el mismo porcentaje en el que lo haga la base máxima de cotización. La base máxima de cotización en el año 2022, si ustedes se acuerdan, era de 4.139,40 y este año es de 4.495,50. Este incremento de aquí a aquí supone un 8,6%. Todos aquellos autónomos que tenían marcada la revalorización automática, sus bases de cotización os sonarán mucho: la base mínima del año pasado, la mínima para mayores de 48 años, la mínima de los autónomos societarios. Estas tres, por ejemplo, fueron de las más utilizadas el año pasado, junto a la máxima, 4.139,40. Bien, pues todas estas bases, si nosotros teníamos marcada esa revalorización automática, han pasado de aquí a aquí. Este 1035 se convirtió en 1124, este 1234,80 en 1340,99 y así sucesivamente. Pero es que además hay que tener en cuenta también si había cotización por cese de actividad y formación profesional o no, para así calcular correctamente las cuotas dependiendo de si estamos en el primer año de la tarifa plana, segundo año o tercer año. Pues esto mismo lo hemos hecho tanto si hay revalorización automática marcada como si no lo había. Con esta tabla tenemos cubierta todas estas situaciones para poder dar una explicación a la cuota que nos ha cobrado la Tesorería General de la Seguridad Social en estos primeros meses del año, adaptándonos a la circunstancia de ese autónomo, si tenía revalorización o no, si tenía cese de actividad o no, y dependiendo de si le queda algo de bonificación, que son estas tres columnas que están viendo ustedes aquí, o si directamente ese autónomo ya no tenía ninguna bonificación. Fijaos que en la parte de cese de actividad y formación profesional, si ya no hay tarifa plana, pongo que no es posible por una sencilla razón. Desde el 1 de enero de 2019 en adelante, todos los autónomos estaban obligados a cotizar por todas las coberturas, incluyendo cese de actividad y formación profesional. Hay excepciones, como pueden ser los autónomos agrarios, religiosos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero, como norma general, cualquier autónomo que no sea del SETA o de de religiosos, pues cualquiera de ellos sí o sí va a tener que estar cotizando por cese de actividad y formación profesional. Por eso pongo que aquí no es posible esta situación. Esta tabla os puede ayudar mucho en estos meses venideros, dependiendo de si esos autónomos mantienen una de estas bases de cotización o una de estas que estamos viendo aquí. Esto era en relación a lo que hablamos antes de que hay autónomos con la tarifa plana antigua anteriores al 28 de junio de 2022 en adelante. Para los que hemos estado trabajando en este sector durante este tiempo, se acordarán que cualquier autónomo que fuera a darse de alta y tuviera derecho a la tarifa plana antigua podía elegir cotizar por cese de actividad o no, porque el criterio que tenía la Tesorería General de la Seguridad Social desde el 1 de enero de 2019 hasta esta fecha era que cualquier autónomo que tuviese derecho a la tarifa plana podía elegir, era opcional, cotizar por cese de actividad y formación profesional. Sin embargo, desde esta fecha en adelante hubo un cambio de criterio en el que directamente la Tesorería considera que estos autónomos están excluidos, excepcionados de cotizar por cese de actividad y formación profesional, haciendo que cualquier trabajador autónomo que se diese de alta desde esta fecha en adelante tuviese excluidos sí o sí estas dos coberturas. ¿De acuerdo? De forma que podemos tener autónomos con la antigua tarifa plana y
que coticen por estas dos coberturas o que no coticen por ellas, ¿vale? Todo se debe, recordemos, a que tenemos autónomos anteriores a junio de 2022 que podían elegir cotizar por estas coberturas y autónomos desde el 28 de junio en adelante, de 2022 estamos hablando, que tienen sí o sí excepcionadas estas coberturas, ¿de acuerdo? Esto sería todo respecto a la tarifa plana antigua. El siguiente capítulo se lo vamos a dedicar a la tarifa plana nueva, una tarifa plana que entró en vigor el 1 de enero de 2023 y que ya a día de hoy muchos autónomos están beneficiando de ella. En el siguiente capítulo le dedicaremos un capítulo entero a esta bonificación para poder explicarla con detalle y qué repercusiones puede tener con vista a futuro a la regularización que la Tesorería va a hacer a todos los autónomos que estuvieran de alta en el 2023 a lo largo del 2024 y 2025. Todo ello lo veremos en el siguiente capítulo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.